Anatema. Nota, eternamente condenado. El Espíritu Santo lo dice a través de Pablo, que quede claro que es algo muy serio. Léalo de nuevo. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez. En cierta ocasión pasada les había dicho la misma cosa, que hace que su defección sería aún más seria. Si alguno os anunciare otro evangelio, algo que es además de la cruz, del que habéis recibido, lo que salvó sus almas, sea anatema, eternamente condenado, que significa la pérdida del alma. Padre Celestial, lo que le presento a la gente hoy, ayúdame, Señor, a darlo con amor, con gracia, pero sobre todo con fortaleza y poder, porque se trata del alma eterno de los hombres. Ayúdame a ser explícito, úngeme a enseñar, así como tú les unges a escuchar y recibir. Te lo pido todo en el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Lo siguiente es lo que quiero decir sobre estos dos versículos. No existe más que un evangelio. No hay 5 evangelios, 3 evangelios, 2 evangelios, solo uno. Recuerdo que hace años en una reunión en Louisville, Kentucky, estábamos en un coliseo enorme allí y Coronel Arnel Sanders, el rey del pollo frito Kentucky, que era miembro de la iglesia, cuyo pastor era el presidente de nuestra campaña. Entonces, el pastor se me acercó, se me olvida qué día era, un sábado, y me dijo: hermano Swagger, el señor Coronel Sanders va a estar presente en el culto esta noche en la plataforma, y estaría bien si diera un breve discurso. Yo dije: desde luego. Me dijo: él ha entregado su corazón a Cristo y creo que sería de bendición para la gente. Yo dije: de seguro, claro que sí. Y esa noche presenté al Coronel Sanders y estaba vestido como siempre de traje blanco, portaba su barba de chivo, su cabello canoso, y él es el fundador del pollo frito Kentucky, conocido en todo el mundo hoy. En todo caso, tenía 80 años en ese momento. Y si me acuerdo bien, caminaba con un bastón. Y cuando le presenté a los concurrentes de la noche del sábado, si no me equivoco, era sábado, él deambuló hasta el podio y tenía un modo extraño de expresarse. Empleaba el término Dios Todopoderoso muy a menudo. Decía: señoras y señores, Dios Todopoderoso me dio la receta del pollo frito Kentucky. Dios Todopoderoso me ayudó a comerciar la franquicia en todo el mundo. Dios Todopoderoso me lo mostró hace años, y Dios Todopoderoso es el que me ha bendecido. Era comiquísimo su modo de expresión, el empleo del término Dios Todopoderoso. Luego dijo esto, dijo: ¿sabe usted que hay, y se me olvida el número exacto, creo que dijo 30,422, cuál sea el número que era, denominaciones religiosas en Estados Unidos, sin sumarle las demás del mundo? Luego dijo: el sentido común le indica que algunas de ellas están equivocadas. Cuando se tiene en cuenta que hay unos que predican lo contrario de las otras, alguien está equivocado. Además, el viejo, y lo digo con todo respeto, tenía razón. Solo hay un evangelio. Bueno, quiero que lo comprenda bien. No hay 10 evangelios, no hay 5, no hay 30,000 evangelios, 10,000, 1,000, no hay 10 evangelios, 5 o 2, solo un evangelio. ¿Y qué evangelio es ese? Es Jesucristo y Él crucificado. 1 Corintios 1:23, predicamos a Cristo crucificado, a los judíos tropezadero y a los gentiles locura. En otras palabras decía: yo admito que los judíos no aceptan lo que predico, es tropezadero a ellos, y voy a explicar por qué en un momento. Y dijo que a los griegos o gentiles, porque los gentiles son todos los que no son judíos, es locura. ¿Cómo es que era locura al mundo gentil? La predicación de Jesucristo y el crucificado. Bueno, voy a leer de la Biblia de estudio del expositor, 1 Corintios,
1:23, dice el gran apóstol: mas predicamos a Cristo crucificado, es el fundamento de la palabra de Dios y por lo tanto de la salvación. A los judíos ciertamente tropezadero, la cruz era el tropezadero. Voy a decirle por qué en un minuto. Y a los gentiles, locura. Véalo en la pantalla. Le resultaba difícil a ambos aceptar como a Dios a un hombre muerto colgado en una cruz, porque eso era Cristo para ellos. En otras palabras, ¿cómo diantras puede tener efecto en mí un hombre colgado en una cruz de madera? ¿Cómo puede eso favorecerme? Lo diré de la manera que sucedió realmente. Como un hombre desnudo, colgado en un madero, muriéndose, ser de consecuencia a mí. Es lo que dijo el Espíritu Santo a través de Pablo. Sin embargo, independientemente, no es un mensaje popular, es el Evangelio. Déjeme decirle, no es popular, mas es el Evangelio. ¿Por qué es que la cruz de Cristo, el mensaje de la cruz, por qué es ese el mensaje? Quiero hacer hincapié en eso, lo declaro dogmáticamente, ese es el Evangelio. Déjeme demostrárselo de nuevo de la palabra de Dios. Pablo dijo en 1 Corintios 1:17, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No en sabiduría de palabras, para que no sea hecha vana la cruz de Cristo. En 1 Corintios 1:17 dice claramente lo que el Evangelio es. Es la predicación de la cruz. Es la cruz de Cristo. Él está, en efecto, diciendo en cada versículo, ese es el énfasis, tan hermoso sea el bautismo en agua. No es eso lo que salva a alguien. No romperá ni una cadena del pecado. Es lo que hizo Cristo en la cruz y nuestra fe en esa obra terminada, que es el Evangelio y cambia vidas. Bueno, ¿por qué dedica tanto tiempo en esto? Porque merece el tiempo para explicarlo, ya que hay muy pocos en el mundo que lo hacen y es tiempo que alguien lo hiciera. Bueno, ¿por qué la cruz? Pablo dijo en Gálatas 5, lo vamos a estudiar cuando lleguemos a esa parte. Hay una ofensa a la cruz. Hay una ofensa a la cruz. ¿Cómo es que hay una ofensa a la cruz? ¿Por qué hay una ofensa a la cruz? Sabe, la afirmación, Jesús murió por mí, es la afirmación más importante que uno puede declarar. Y la mayor parte, creo que puedo decirlo sin exagerar, de la iglesia, al menos los fundamentalistas, creen eso y con razón. Pero el problema es que no para allí. Y cuando se trata del vivir, se encuentra en esta epístola a los Gálatas. No se trata de cómo ser salvo, que es lo más importante en el mundo, pero de eso no se trata esta epístola. Es cómo vivir para Dios. Cómo vivir para Dios. La manera en que se vive para Dios. El medio por el cual se vive para Dios. Y la triste realidad es que muchos cristianos hoy no saben cómo vivir para Dios. Piensan, bueno, voy habitualmente a la iglesia, pago mi diezmo, leo un par de capítulos de la Biblia, oro 5 o 10 minutos al día, testifico a unas cuantas almas y todo eso es hermoso y son disciplinas que todo buen cristiano debe participar, desde luego. Pero eso no es vivir para Dios, es el resultado de vivir bien para Dios, no la causa. El modo que vive al creyente para Dios y el único modo que vive el creyente para Dios, que es lo que enseña Pablo en esta epístola a los Gálatas, y el motivo por qué él está molesto cuando se predica otra cosa, es que usted como creyente comprenda que la cruz de Cristo no solo es el medio por el cual se proporciona la salvación al pecador,
sino también es el medio y el único medio por el cual la santificación se proporciona al santo. El problema del mundo es que trata de salvarse sin Cristo y la cruz, y el problema de la iglesia es que trata de santificarse sin la cruz, y no se puede. Présteme atención, por favor. El creyente, escúcheme bien, el creyente, quien quiera que sea, donde quiera que esté, debe colocar su fe exclusivamente en Cristo y lo que hizo Cristo en la cruz. Es lo que Pablo dijo: predicamos a Cristo crucificado. Por eso le dijo también a la iglesia de Corinto: no me propuse saber algo entre vosotros, y él se refiere a los cristianos, sino a Jesucristo y al crucificado. ¿Por qué hizo tal declaración? No me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a él crucificado. Le ofrezco un poco de antecedentes, lo que le dijo a la iglesia de Corinto. Pablo, antes de ir a Corinto, estaba en Atenas. Predicó en el Areópago al Tribunal Supremo de Atenas. Tuvo un poco de resultado, pero no mucho. Predicó de la resurrección y los atenienses lo pararon en medio de su mensaje y en esencia dijeron: ya no queremos escuchar. ¿Quién diantres quiere volver y vivir la vida de nuevo? Ellos le malentendieron por completo. La vida es demasiado dura para volverla a vivir. ¿Quién quiere ser resucitado? Es lo que ellos decían. Y cuando se fue Pablo, yo creo que el Espíritu Santo le dijo que fuera a Corinto. Corinto era una de las ciudades más grandes del Imperio Romano de esa época. Era una de las ciudades más insidiosa y hastiada de la faz de la tierra en el Imperio Romano de esa época. Tenía los dos vicios de filosofía y de vicio: la inmoralidad, centenares de templos a los dioses paganos y centenares, quizás miles, de prostitutos y prostitutas del templo. Y cuando se decía que una persona era corintianizada, quería decir que se había vuelto insidiosa, habían tirado a la borda la lógica y no les importaba lo que la gente pensaba. Así era Corinto. Tenía un atractivo raro, peculiar. La filosofía produjo uno o dos grandes filósofos. La filosofía es la búsqueda de la verdad, y no hay verdad fuera de Jesucristo y la palabra de Dios. Y por ese medio nunca se hallará la verdad. De todos modos, Pablo iba a llegar a Corinto. El Espíritu Santo le había enviado. Yo creo que el gran apóstol estaba algo molesto de la situación en Atenas. Ellos habían interrumpido su mensaje y literalmente le impidieron predicar, ya que dijeron: no queremos escuchar más, porque dijo que el Dios desconocido, a ese anunciaba él. Habían edificado. Bueno, no voy a discutir de eso. Su mensaje era fantástico, fenomenal, pero creo que él pensó, a medida que se aproximaba a Corinto, y hay indicio que su barco embarrancó en Cencreas y caminó la distancia entre Cencreas hasta Corinto, que era unos 5 kilómetros. Y creo que tenía un espíritu agitado, y creo que estaba pensando: no me recibieron en Atenas, no pude hacerme comprender a ellos. ¿Y qué diantres voy a hacer en Corinto? En todo caso, Corinto está en peor condición que Atenas y está plagado de vicios inmorales. Tiene el problema de la filosofía y el problema de los vicios. ¿Cómo me hago comprender a ellos? Yo creo que el Espíritu Santo susurró al corazón del gran apóstol: predícale la cruz a ellos.
Predica la cruz. Predica la cruz. Y Pablo pensó, si la cruz saliera bien en Corinto, saldrá bien en doquiera. Si se satisfaciera la necesidad de liberación del alma en Corinto, debido a la predicación de la cruz, satisfacerá la necesidad donde quiera. Esto era una prueba. Y es por eso que el gran apóstol dijo a los corintios, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Se burlaron de este mensaje entonces, pero miles y miles no se burlaron, aceptaron a Cristo y su mundo fue cambiado para toda la eternidad. Bien, el mensaje de la cruz es el Evangelio. ¿Por qué era un tropezadero a los judíos y locura a los gentiles? ¿Por qué? Y lo es aún, lo es aún, lo es aún. Los judíos no comprendían, sabían que todo aquel que era crucificado a un árbol era maldecido por Dios. En otras palabras, en la ley judía, la ley de Moisés, si un hombre cometía un delito atroz, un crimen espantoso, entonces era apedreado a muerte y luego colgaban su cuerpo a un árbol y al atardecer lo bajaban y lo sepultaban, pero significaba que era maldecido por Dios. Entonces, ¿cómo puede ser Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, el Redentor, el Salvador del mundo, y morir en una cruz, morir en un madero? Ese era el tropezadero de los judíos, no lo comprendían, que Él tuvo que hacerlo, porque tenía que expiar todo pecado vil, atroz, sucio, degradante, infernal, que se pudiera cometer. Él tuvo que expiarlo. Y la Biblia dice, lo cual estudiaremos más tarde, Él fue hecho por nosotros. Maldición, Dios no le maldijo, fue hecho una maldición, que es totalmente distinto. Él tomó el castigo que nos tocaba a nosotros y murió. Pero gracias a Dios, debido al hecho de que Él nunca pecó, resucitó de la muerte. Fue un tropezadero a los judíos y a los gentiles. Es lo mismo ahora. ¿Cómo diantres puede alguien desnudo, colgado en una horca de madera, muriéndose en un lugar llamado Jerusalén, cómo diantres puede afectarme? ¿Cómo puede ser de consecuencia en cuanto a mí? Eso era lo que pensaban entonces y es lo que piensan ahora. Muy bien, voy a responder. Sí, Jesucristo fue simplemente un hombre. No importa lo carismático, no importa lo talentoso, no importa lo dotado, no importa lo estudiado, no importa cuánto conocimiento, si solo fuera un hombre, eso es una cosa. Y Él colgado en una cruz no le favorecía en absoluto a nadie. Pero si Él era Dios y hombre también, si era Dios manifestado en la carne, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, Él era Dios y también hombre, y lo era. Entonces pone una perspectiva diferente en todo y más le vale que comprenda. Usted no está respondiendo a un hombre cuando usted responde a Jesucristo. Está respondiéndole a Dios hombre, Jesucristo. Y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Dijo, si fuere levantado, a todos traeré
a mí mismo. Levantado significa levantado en la cruz. Y fue así. Muy bien. Seguiremos mañana en donde nos quedamos. Qué placer es estar con usted. Hoy soy el evangelista Jimmy Swaggart y qué privilegio es poder llevar este maravilloso y glorioso evangelio de Jesucristo en español, uno de los idiomas más hermosos del mundo, a todas partes de los Estados Unidos, México, Centro y Suramérica. ¿Cómo le doy gracias a Dios por eso? Con toda la fuerza que tengo en mí, quiero alentarle a usted para que adquiera un ejemplar del Nuevo Testamento del Expositor. Es una nueva edición y me han dicho algunos doctorados y licenciados, y lo digo en serio, que es la mejor traducción castellana del texto griego que se haya visto. Es solamente una opinión mía y muy importante, desde luego, pero el Nuevo Testamento del Expositor es diferente en que cada versículo tiene su explicación. Por favor, vea una muestra en la pantalla. Lo que se muestra es Romanos capítulo 6, versículos 3 al 5. Cada pasaje, desde Mateo 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. O sea que prácticamente cada versículo está explicado. Y a propósito, vamos pronto a tener a disposición la Biblia completa en español de la Biblia de estudio del Expositor. No obstante, me gustaría que usted adquiera este Nuevo Testamento. Si no lo ha adquirido, le aumentará su conocimiento de la palabra de Dios y le ayudará a entenderla como nunca antes. La Biblia de estudio del Expositor ha sido producido por el Espíritu Santo. Tiene el objetivo de ayudarle a entender mejor la palabra de Dios, y nada en el mundo es más importante que eso. ¿Me explico? Muy bien. Esto es lo que he hecho. En los últimos días he reducido el precio a $25 el ejemplar y el gasto de envío está incluido. Hacemos todo lo posible para que usted pueda adquirir un ejemplar. Permítame decirle algo. Usted no malgastará su dinero. Será los mejores $25 que usted haya invertido en toda su vida. Y voy a serle sincero. No hay nada en el mundo que sea más importante que la palabra de Dios. Por favor, comprenda que nada es más importante que aprender la palabra de Dios como se debe. Este Nuevo Testamento le ayudará a hacer eso exactamente. Permítame decirlo de otra forma. En mi opinión, el Nuevo Testamento del Expositor es una Biblia de estudio y es el instrumento principal que se puede colocar en las manos del público cristiano para ayudarle a entender mejor la palabra de Dios. De nuestra parte, hacemos todo lo posible para que usted pueda adquirir un ejemplar. Hemos rebajado el precio a solo $25 y todos los gastos de envío están incluidos, ya que quiero que usted tenga un ejemplar. Va a transformar su vida. Únicamente la palabra de Dios puede hacerlo. Puede ver el número y la dirección que aparece en la pantalla. Le pido que nos dé una llamada o nos escriba. Los telefonistas estarán esperando su llamada por solo $25. Cárgalo a su tarjeta de crédito o llámenos y le prometo que usted se alegrará de haber hecho su pedido. Le ayudará a entender la palabra de Dios como nunca antes. Bien, estaré esperando su llamada y le prometo que será de gran bendición. Hasta la próxima. Que Dios le bendiga. Wasted years. Oh, how foolish as you walk on in darkness. Oh, turn around,
as you wander along on life's pathway. Have you lived without love, a life of fear? Have you searched for lives hidden or is your life filled with long, long wasted years? Let me sing that verse again, please. As you wander along on life's pathway. Have you lived without love, a life of fear? Have you searched for lives hidden or is your life filled with long, long wasted years? Wasted years, wasted years. Oh, how as you walk on in darkness and fear. Turn around, turn around. God is calling.